Gracias. Buenas tardes para la vicepresidenta. En relación con la polémica que ha habido por el viaje del anterior presidente del Gobierno a Cuba, quería saber si el Gobierno se da por satisfecho con las explicaciones que ha dado el señor Zapatero y con la llamada que ha habido por parte del señor Moratinos al ministro de Exteriores. Y por otro lado, quería saber la opinión del Gobierno en relación con el anuncio que ha hecho el Gobierno de la Generalitat de que va a iniciar una ofensiva en Europa con la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la consulta soberanista, con argumentos como que la democracia española es de baja calidad. Gracias. Sobre la primera de sus preguntas, en relación con el viaje del expresidente del Gobierno y el exministro de Asuntos Exteriores, para nosotros ahora lo importante es trabajar para que de cara al futuro pues no vuelvan a darse circunstancias como esta. Yo creo que hay que reforzar esa interlocución y nosotros consideramos que cuando se trata de viajes a determinados lugares en que, por la importancia que tienen o por la trascendencia de las situaciones o de los cambios que están viviendo, pues la posición de España, indudablemente, son personas que de relevancia en la actualidad y en el pasado, pues tiene que estar bien organizada, entroncada dentro de lo que es la acción exterior del Estado, que, como ustedes saben, es más amplia que la del Gobierno. Por tanto, creo que la prudencia se impone y vamos a mirar al futuro para que circunstancias como esta pues no se reiteren. Sobre la segunda de sus preguntas y el anuncio de la ofensiva en Europa, yo creo que le va a resultar muy difícil a la Generalitat y a su presidente explicar entre Estados de Derecho y en Estados democráticos que quiere adoptar una decisión a la que se oponen el Parlamento soberano de la nación, elegida por la totalidad de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional, que como saben es el supremo órgano jurisdiccional, y las resoluciones de los tribunales. Yo creo que eso es muy difícil de explicar por cualquier dirigente en un marco de Estado de Derecho como es también, por ejemplo, la Unión Europea. Pero es que el asunto se le complica todavía más, porque el propio Consejo de Garantías Estatutarias, que es un órgano de la propia Generalitat y integrado por miembros elegidos por instituciones autonómicas, ha venido a decir que no es conforme con el bloque de la constitucionalidad y con el Estatuto de Autonomía la creación de estructuras de Estado. Entonces, yo creo que el presidente de la Generalitat tiene que pensar que si tantos le dicen que no puede hacer lo que quiere hacer, es porque no lo puede hacer, es que algo no está haciendo bien. Y ya le digo, se lo han dicho, el órgano en el que reside la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados por una mayoría amplísima, el Tribunal Constitucional por unanimidad, el Gobierno, por supuesto, pero ahora un órgano de la propia Generalitat, de la propia estructura organizativa de Cataluña, le ha venido a decir que lo que pretende hacer sobre las estructuras de Estado no es posible, con lo que tendrá que explicar los actos de otras instituciones o de otras administraciones y los de la suya propia, que tampoco le dicen, pues le están diciendo que no va en la dirección adecuada. Muchas gracias. Al ministro catalán, sobre las tasas, quería saber si se podría eximir o suavizar a las pymes y dónde ha ido el dinero recaudado por las tasas, que es más de 500 millones, que en respuesta parlamentaria el Ministerio de Justicia decía que no sabía dónde había ido este dinero. Sobre la segunda oportunidad, al ministro catalán Guindos, quería saber si tienen algún tipo de previsión de cuántas personas físicas, familias y tal se pueden acoger a estos procesos y si hay algún tipo de refuerzo en los juzgados de lo mercantil en este sentido. Y al ministro Guindos quería saber qué responde el Gobierno a Bruselas y qué planes tiene ante la crítica que ha hecho sobre la financiación a tipo cero de comunidades, el visible deterioro de las cuentas de las comunidades autónomas en año electoral. Y ya por último, sobre segunda oportunidad, parece ser que la banca, Hacienda y Seguridad Social mantienen sus privilegios. No sé si esto se podría también tramitar como proyecto de ley y podría haber mejoras en este sentido en las Cortes. Y si lo hemos entendido bien, en lo que respecta a la dación en pago, solo se llegaría, después de todo el procedimiento concursal y de la segunda oportunidad con una tutela judicial, si no se ha conseguido cubrir la parte de la deuda que quedara una vez ejecutada la vivienda, tras 5 años sería posible en otro segundo procedimiento. Bien.
Bien, en lo que tiene que ver con las tasas, en primer lugar, hemos trabajado durante las últimas semanas con la COE, con la organización empresarial, para valorar el impacto que las tasas tienen en las personas jurídicas, en las empresas fundamentalmente, y hemos estado considerando distintas alternativas. Hemos estudiado muchas alternativas diversas, decíamos que estábamos estudiando, revisando, y eso es lo que hemos hecho en las últimas semanas. En el caso de las pymes, en el proceso civil actual, hasta 2.000 euros están exentas de tasa los procesos judiciales. Por lo tanto, es razonable pensar que la mayor parte de los litigios que una empresa de pequeño tamaño pueda tener sean también de menor cuantía y, por lo tanto, están ya exentas de las tasas. Por otra parte, las que no estén exentas de tasas, en su declaración de impuestos de sociedades es un gasto, por lo tanto, puede ser también, lógicamente, minorado en su impuesto de sociedades. Y, por otra parte, hemos creado un grupo entre la COE y el Ministerio de Justicia para trabajar en un asunto que le preocupa a las sociedades en general y a las pymes en particular, que es sobre la ejecución de las deudas. Cuando finalmente se obtiene una sentencia favorable, se va a cobrar, incluso cuando se ha condenado en costas y ahí se incorpora la tasa, se hace muy difícil cobrar en determinadas circunstancias esas pequeñas cuantías. Vamos a mejorar los sistemas de ejecución, vamos a colaborar también con la agencia tributaria para tener mejor información que permita hacer efectivo lo que es tan razonable, que cuando haya una sentencia se acabe cumpliendo, se acabe ejecutando. Por lo tanto, en ese sentido, las pymes tienen ese tratamiento singular de los 2.000 euros exentos, la posibilidad de su tratamiento fiscal de impuestos de sociedades y esta colaboración que vamos a desarrollar para mejorar la ejecución y que también, por lo tanto, cuando haya una condena en costas, sea ejecutiva. En la respuesta parlamentaria que yo he leído estos días en algún medio de comunicación, bueno, evidentemente no se ha repetido todo el texto que el Ministerio explicó. No es que no sepamos dónde van las tasas, por supuesto que lo sabemos, fundamentalmente porque lo recauda la agencia tributaria. Por lo tanto, lo que recauda la agencia tributaria todos sabemos dónde va: a la caja común con la que se financian los servicios públicos y todo el conjunto de actividades que desarrollan las administraciones públicas. Por lo tanto, las tasas no están afectadas a un fin y, como cualquier tributo, como cualquier ingreso, no están vinculadas. No pretendo yo dar clases de derecho tributario, pero ningún tributo está afectado. Lo que se dijo fue que estarían vinculados, y el Ministerio de Hacienda este año, en el presupuesto del Ministerio de Justicia, ha creado una partida presupuestaria de 6 millones de euros para formalizar convenios con las comunidades autónomas para mejora de la asistencia jurídica gratuita. Pero la tasa, como cualquier ingreso público, se destina a financiar el conjunto de los servicios públicos, ¿no? No hemos explicado, y entrando ya en la segunda oportunidad antes de dar la palabra al ministro de Economía, hemos mencionado un detalle técnico. Cuando el acuerdo extrajudicial de pagos no acabe de funcionar, en su caso, y acabe en un concurso sencillo y resumido, incorporamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial una modificación para que la competencia de esos concursos de persona física sean de los juzgados de lo civil, no de lo mercantil, que tienen otra dotación, otra complejidad, otra carga de trabajo en este momento, y por lo tanto, para acercar al ciudadano, para hacer más sencilla y más ágil la tramitación del concurso de persona física, serán los juzgados civiles, los de primera instancia, los que conocerán de esos asuntos. Sí, en el tema de financiación cero, lo importante es que, como no emite la comunidad autónoma y emite el Tesoro español, y los costes de financiación, el tipo de interés que paga el Tesoro español es inferior al de las comunidades autónomas, en términos netos del conjunto de la financiación hay una reducción del coste de emisión. Me parece que los cálculos que había hecho el Tesoro español eran en torno a 350 millones de euros. Evidentemente hay una mejora, un alivio para las comunidades autónomas, pero yo creo que no hay ningún tipo de consideración de riesgo moral, es decir, en absoluto, por esta financiación a tipo cero, y fundamentalmente está habiendo una racionalización de las emisiones que es importantísima. Es decir, prácticamente ya el Tesoro español va a ser responsable de más del 90% de las emisiones del conjunto de todas las administraciones públicas en España. Y ese es un cambio fundamental que estoy convencido que Bruselas valora y va a valorar. Después comentaba usted el tema de los créditos públicos, ¿no? Vamos a ver, la banca está sujeta a lo general, vamos, es decir, que además es el principal acreedor de todo, ¿no? Créditos públicos lleva su metodología, lleva su respeto, pero lo importante aquí, vamos a ver, lo importante de esta norma es que hemos metido a las personas físicas. Para las personas físicas el crédito público pues no suele ser importante, es decir, eso es para actividades empresariales fundamentalmente.
Supóngase usted que es una persona que tiene pues una hipoteca, deudas por el automóvil, de tarjeta de crédito, etcétera. Ahí es donde se aplica todo este proceso. Se aplica este proceso y, ligándome con otra cuestión que usted me decía, si efectivamente se cumplen las condiciones que hemos visto, aquí créditos privilegiados, públicos, etcétera, son bastante limitados, como sabe usted perfectamente, lo que hace es, hay una exoneración provisional, que después deviene en definitiva si se cumplen las 6 condiciones, pero la exoneración se produce desde el primer momento, aunque sea provisional. Sí, buenas tardes. Al ministro de Justicia, sobre la ley de tasas, le quería preguntar si se puede decir que se vuelve a la situación previa al gobierno del Partido Popular, si cree que en este tiempo que ha estado en vigor se ha dificultado el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia. Y a la vicepresidenta, dado que lo de las tasas supone una rectificación, también la Ley Orgánica del Poder Judicial no tiene nada que ver al anteproyecto que usted defendió aquí hace unos meses y que, por ejemplo, hablaba de instrucción de 3 jueces, entre otras cosas, y eso se ha olvidado. La Ley de Enjuiciamiento Criminal también ha supuesto un cambio en los últimos meses con respecto a los proyectos anteriores. Le quería pedir una autocrítica o un balance respecto a los asuntos de justicia en esta legislatura, que parece ha habido muchos cambios de opinión y muchos giros. Y en relación a otro tema, le quería preguntar por la decisión del juez Ruz de perseguir la posibilidad de que haya un delito fiscal por parte del Partido Popular. Y en concreto, dado que hace 2 semanas dijo que si todo el mundo hiciera lo mismo que el señor Monedero, no se pagarían los servicios públicos, le quería preguntar si se puede decir lo mismo respecto del Partido Popular, que si no hubiera hecho eso mismo, si todo el mundo hiciera eso mismo, no se podrían pagar los servicios públicos. Gracias. Bien, en relación con las tasas, hemos estado durante todos los últimos meses, como yo comprometí, revisando. Yo creo que es lo lógico en cualquier política pública que se aprueba por un gobierno. Se implanta, se evalúa el impacto y una vez que se evalúa el impacto, o bien se continúa en su aplicación o se modifica. Eso es el normal desempeño de las cosas y de la actuación de cualquier gobierno. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos evaluado el impacto de las tasas. No hay, con la información que nos facilita el Consejo General del Poder Judicial y también el Consejo General de la Abogacía, no podría yo concluir que las tasas han tenido un impacto directo en la reducción de la litigiosidad. Es de que también estamos analizando años de crisis económica, por otra parte de incremento de la conflictividad en algunos temas, y vemos paradójicamente que algunos órdenes jurisdiccionales, como es el civil o como es el contencioso, que están sometidos a tasas, se están incrementando, entre comillas, pese a la tasa, como algunos dicen, y otros que no tienen tasa han bajado el orden penal. Por lo tanto, el impacto directo e inmediato de la tasa sobre la litigiosidad no está acreditado. Lo que sí hemos hecho, como he mencionado antes, es una revisión. En el año 2012 el Gobierno abordó una serie de políticas de consolidación de las cuentas públicas, también de búsqueda de mejorar los ingresos. Hoy el conjunto de la situación económica permite redefinir la política fiscal, como hemos hecho con una serie de impuestos, y también en este caso la tasa, que no deja de ser un tributo, también nos permite en este momento, y escuchando las peticiones del sector de la abogacía y del derecho, de los operadores jurídicos, volver a donde estuvimos en el año 2003, cuando empezamos con unas tasas, porque creemos que las tasas deben existir en el ámbito de la justicia, porque hay unos usuarios cualificados, utilizan un servicio público para resolver litigios propios de su actividad empresarial, incluso para utilizarlo, entre comillas, como una recaudación de deuda a través de los sistemas judiciales. Parece razonable que quien hace ese uso de la justicia también contribuya y no sean solamente los impuestos de los españoles los que lo financien. Por eso, la decisión actual es el suprimir las tasas de personas físicas y mantener el resto del sistema que tenemos en la actualidad. Sobre la segunda de sus preguntas, yo quiero poner en valor el esfuerzo en reforma de la Administración de Justicia que se ha hecho en esta legislatura. Era un programa muy ambicioso que ha implicado cambios muy importantes. Cambios en el Código Penal, profundos y de calado. Cambios en las principales leyes procesales. En la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta es la segunda. La primera fue una reorganización del propio Consejo y esta es una reforma amplia en determinados ámbitos.
Además, también modificaciones de calado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que vendrán en las próximas semanas, o la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, que se ha hecho en esta última parte de la legislatura, pues llevar a cabo en aquellas normas más amplias aquellos puntos que, de conformidad con los órganos consultivos del Estado, pues estaban mucho más perfilados y contrastados. Pero no me negará que han sido muchas las materias y muchas las reformas en el ámbito judicial que se han llevado a cabo. Por poner un ejemplo, respecto a pasadas legislaturas, la propia regulación de la segunda oportunidad, que, como decía el ministro de Economía, es un asunto que entra de lleno también en justicia. Por primera vez en España va a haber una regulación de la insolvencia personal con determinadas posibilidades de reestructuración de deuda que liberen a los deudores con la entrega de sus bienes en un determinado momento y no de por vida, al menos durante 15 años, la vinculación de todos sus bienes. Y sobre la tercera de sus preguntas, me está preguntando por un asunto que está pendiente de una decisión judicial que tendrá que determinar si de verdad se produjeron esos pagos y si esas cantidades, como dice la agencia tributaria, están exentas, en cuyo caso no están sujetas a tributación. En el otro de los supuestos estamos hablando de una persona que ha hecho una propia declaración complementaria, por hablarlo, de llamarlo de propia manera, su propia declaración tributaria. Gracias, buenos días. Una pregunta para usted o para el ministro de Justicia sobre la decisión de ayer del Consejo General del Poder Judicial de suspender la juez Vidal. El hecho que sea por motivos políticos, que se haya evidenciado esta politización del órgano de dirección de los jueces, ¿qué opinión tiene el Gobierno? Estamos también, ha habido sentencia esta semana sobre la ley de consultas de Cataluña. Supongo que el Gobierno está muy satisfecho, ¿no?, con la decisión del Constitucional. Bien, en relación con el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de ayer, como sabe perfectamente, responde a un proceso reglado en el cual el instructor, el responsable de la acción disciplinaria, ha llevado a cabo todo un procedimiento con informe de la Fiscalía, en la cual se ha debatido en el Pleno del Consejo del Poder Judicial y ha habido finalmente una decisión de imposición de una sanción de 3 años. Pero está dentro de las reglas de funcionamiento del Consejo y además de unas reglas también de garantía de la calidad de funcionamiento de la justicia, porque tiene su propio órgano de gobierno que controla esta situación. Por lo tanto, cuando se han identificado y se han acreditado determinados comportamientos por un miembro de la carrera, en el sentido de realizar una serie de actividades que no se adecúan a su función jurisdiccional, eso está previsto en el régimen disciplinario y, por lo tanto, aplicación del sistema establecido. Enlazando esto y la segunda de sus preguntas, fíjese usted pregunta por la politización de la justicia. Y lo que hace el Consejo General del Poder Judicial es precisamente, aplicando el régimen disciplinario que establece la ley y la propia regulación del órgano, evitar que los jueces puedan llevar a cabo actuaciones de naturaleza política que no les permite su propio estatuto. Es decir, que es lo que usted me pregunta, pero a la inversa. O sea, evitar que se produzca por parte de determinados jueces determinadas actuaciones que son ajenas a su función jurisdiccional y a las obligaciones que asumen como consecuencia de ese ejercicio de la función jurisdiccional que establece la propia Constitución y sus normas de funcionamiento que aceptan cuando ingresan en ese cuerpo. Y sobre la ley de consultas, mire, el Gobierno tiene una obligación, como otras instituciones del Estado, que es defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Entonces, nosotros, como otras instituciones del Estado, recurrimos al Tribunal Constitucional cuando entendemos que no se pueden adoptar determinadas leyes porque no respetan el orden competencial establecido en la Constitución. Y del mismo modo que la Generalitat de Cataluña y otras administraciones llevan al Tribunal Constitucional aquellas leyes que entienden que no se acomodan al reparto competencial, el Gobierno lo hace de la misma manera. Para nosotros es una obligación defender los derechos de todos los ciudadanos, de todos los catalanes, los que piensen en uno u otro sentido, y del conjunto de los españoles que tienen derecho a opinar sobre lo que es un elemento sustancial, que es su propia soberanía.
Sí, gracias. Para la vicepresidenta, una duda sobre una de las medidas en materia de trabajo que ha planteado usted primero. Se refiere a contratos indefinidos nuevos. ¿Hay alguna garantía para que no suponga un cambio de contratos indefinidos en una empresa por contratos nuevos con el único fin de ahorrarse esa cotización? Y al ministro de Justicia o a la vicepresidenta, me da igual, sobre la ley de tasas. Dado que ustedes han dicho en la exposición que la actual situación económica permite adoptar esta nueva exención a las personas físicas, ¿quiere esto decir que las tasas que se impusieron tenían un mero carácter recaudatorio? Gracias. Sobre la primera de sus preguntas, el sistema es similar a la tarifa plana, donde también se exigían nuevos contratos indefinidos, que tienen que suponer un incremento en la plantilla. Ya tenemos mucha experiencia con la tarifa plana, ni más ni menos que ha beneficiado a 240.000 nuevos contratos en los últimos, desde que está en vigor, en el año y 3 meses en que ha estado en vigor. La propia tarifa plana establecía esas prevenciones para evitar que se cambiaran nuevos por viejos contratos, teniendo presente la plantilla de la empresa, con las excepciones que prevé la propia regulación. Por tanto, en ese sentido, se prorrogan esos requisitos o esas cautelas para evitar esa sustitución de contratos. Pero eso es un punto que ya resolvimos cuando se puso en vigor la tarifa plana, que exigía nuevos contratos y que exigía precisamente eso. El fin último de las tasas como he intentado explicar antes, es diverso. Fíjese que desde el inicio el orden penal y el orden social ha estado siempre excluido de tasas, intentando entender que la defensa de derechos fundamentales o de derechos de ámbito laboral no debería estar sometido a una tasa. Por lo tanto, no tiene objetivo recaudatorio, ni la cuantía de las tasas, en torno a 300 millones de euros anuales recaudados, ni el número de tasas, de declaraciones que se producen al año, unas 650.000, acreditarían una política tributaria en ese sentido. Es verdad, el volumen más importante de las tasas, tanto en cuantía como en volumen, en número de declaraciones y de ejercicios de acciones judiciales, corresponde a las personas jurídicas y, por lo tanto, en una visión global en la que pretendemos que haya, por una parte, una contribución singular de quien hace un uso de la justicia, también incluso no solamente para la defensa de derechos, sino también como para la defensa de posiciones empresariales, reclamación de deuda, obligación de cumplimiento de contratos. Todo eso es lo que justifica una colaboración singular por parte de esos usuarios de la justicia cualificados, que son personas jurídicas en España y en la mayor parte de los países de Europa. Por lo tanto, ese es el enfoque en el cual ahora hemos valorado la conveniencia y la oportunidad de poder suprimir las tasas de personas físicas. Muy bien, muchas gracias.